Me quedo por acá, no se hagan problemas. Y ahora le voy a decir la razón. Agostina, la vi por ahí, Irina, Nachito, ¿qué tal? Gracias chicos, de nuevo, gracias, muy hermoso todo lo que prepararon y gracias también. Bueno, ¿lo quieren poner? Les agradezco. Y ya que están, pónganme en el pie y listo. Sí, sí, sí. O me arreglo así nomás, es lo mismo, hijo. Gracias, gracias. Ustedes me preguntarán por qué me quise quedar aquí abajo. Diría un viejo pastor, a los pies de la cruz de Cristo estamos todos a la misma distancia. Ninguno está más cerca que nadie. Circunstancialmente puedo estar un poquitito más adelante que ustedes por, por costumbre, por tradición. Algunas cositas vamos rompiendo de a poquito y, y haciendo más ameno y más íntimo el contacto entre nosotros. No tengan miedo, no hay goteras aquí, Seba, no, ¿no? Gonza, los muchachos trabajaron, no hay ninguna gotera, quédense todos tranquilos. Yo cuando llegué y los vi todos de negro, yo digo, debe haber algún servicio de... Pero yo esta semana me cortaron todo, quedé bloqueado, tierra, aire y mar, no entra nada, no hay que comer tanto. Se cortó todo esta semana. Bueno, escuchaba a los chicos y creo que a más de uno, o más de uno nos salimos de la vaina por hacer... ¿Ustedes se imaginan Jesús cuando hablaba rodeado de chicos? Déjenlos venir a mí, déjenlos venir a mí, decía Jesús. No se lo impidan, están aquí adentro. Hace muchos años, un pastor tenía su casero y encargado de mantenimiento de su iglesia y todas las semanas le llevaba una queja porque los chicos rompían un vidrio. Y este pastor muy sabiamente le decía, deja que rompan todos los vidrios, pero están acá adentro. No estemos orando acá 20 años para que vuelvan de vuelta al camino del Señor. Y hoy los tenemos aquí adentro y están muy entretenidos allá atrás, lo están disfrutando gracias a las chicas que los cuidan, que le dedican toda la paciencia, paciencia que también nosotros nos tenemos que armar para con ellos, ¿m? Porque ellos también necesitan de Jesús. Bueno, nos metemos en el tema y el primer sorprendido soy yo de todo lo que prepararon los chicos. No participé de ninguna reunión, no charlamos nada, no hablamos nada. Y Marcela cebando mate acá adelante, ay Dios mío. Y cómo el Señor prepara todas las cosas. Lo único que yo sabía que iban a tener pasajes de la palabra de Dios alusivo al momento de la crucifixión. Y hay un momento en la crucifixión que se predica y no se predica. Y no precisamente en la crucifixión, sino a partir de que se van desarrollando los hechos previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el silencio de Dios. Es el título del mensaje, el silencio de Dios. Yo creo que no hay algo que nos escandalice más a los seres humanos que el silencio de Dios ante la muerte, la injusticia, los robos. No hay algo que nos escandalice más ante el silencio de Dios, ante personas que destrozan vidas y familias enteras, a veces literalmente, con un arma, con actos de violencia y a veces con decisiones. Se destrozan vidas y familias. El divorcio, el abandono, el rechazo, el maltrato. Y esto creo que nos toca a muchos de nosotros, porque somos seres sociables. Tenemos compañeros de trabajo que pueden estar sufriendo el rechazo, el abandono, la violencia, y a veces de las maneras más crueles y violentas. Vemos morir inocentes en la otra punta del mundo, y algunos los hacen, como decía Jesús, invocando a Dios. ¿Y dónde está Dios? Nos preguntamos, o nos lo preguntan los compañeros de trabajo, lo que no creen. ¿Qué hace Dios? ¿Dios está en silencio?
¿Quién no quedó conmovido el lunes a la mañana cuando algunos tal vez en el trabajo íbamos al desayuno o estábamos tomando un mate y veíamos las noticias de San Cristóbal? Nadie de los que está aquí, creo, y los que anden caminando por este mundo, quedó sin preguntas por hacer. Creo que más de uno nos habremos puesto en el lugar de los abuelos, en el lugar de las seños, en ese colegio, en el lugar de los papás, en el lugar de los papás de Ian, su único hijo. Y creo que aún siendo creyentes nos preguntamos, ¿por qué Dios hace silencio? ¿Dónde está Dios cuando ocurren estas cosas? Estas son preguntas que se hacen las personas y nos las hacen a nosotros porque esto muchas veces, así intercambiando con los muchachos del trabajo, me lo han hecho esta pregunta. Che, ¿dónde está, zurdo Dios? ¿Qué pasa esto allá en Irán? ¿O pasa esto allá en Gaza? ¿O pasó esto en San Cristóbal? ¿O por qué esta familia tan bien constituida, etcétera, etcétera? Él se mandó a mudar o ella se mandó a mudar porque antes era. Estoy hablando con gente madura y adulta y saben lo que yo les hablo y saben que a mí me gusta estas cosas, hablarlas así como son. Hace muchos años siempre era él el que se iba. Hoy no, hoy se han empoderado, para mal, en este caso. Y decíamos, familias que son destrozadas a veces también por la enfermedad, ¿m? Enfermedades crueles y traicioneras que no esperamos, de los cuales no estamos preparados. Y en un montón de cosas no estamos preparados. Ni quien les habla, por más que sea pastor, venga a la iglesia, tenga una familia bien constituida, para muchas cosas no estamos preparados. Por eso, ante la sorpresa, el estupor o el impacto, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasa todo esto? ¿Triunfa el mal sobre Dios? ¿Por qué Dios hace silencio? ¿Hay un aparente silencio de Dios? Son las preguntas que comúnmente nos hacemos. El salmista, en ese salmo que nos introdujo Jackie, un salmo profético y mesiánico, haciendo referencia a lo que Jesús iba a experimentar en su vida, en el versículo 1 dice, Dios mío, según la traducción lenguaje actual, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantenés que no venís en mi ayuda y ni escuchás mis gritos de dolor. Creo que muchas veces nos hemos sentido así. O tal vez nos estamos sintiendo hoy así, en nuestro silencio, que nadie conoce lo que tenemos aquí adentro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué no venís en mi ayuda? Y nos preguntamos como papá, como mamá, como esposa, como pareja, hombre o mujer, como chicos también. Yo muchas veces me lo he preguntado esto cuando mis viejos se habían divorciado y me llevaban a tribunal y me paraban delante de la jueza y yo tenía que decir, yo tenía que decidir con quién me iba, con quién. Y, y agradezco algunas cosas a la querida y recordada tía Rosa, que me había metido en la religión y me había hecho tomar la comunión y todas esas cosas. Y, y yo le preguntaba esto a Dios. Hoy hacía memoria de ayer. Dios, ¿por qué paso por todo esto? Y lloraba en silencio. Y a veces me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando, vos estúpido? ¿Te querés con tu papá? Me decían. Y no sabían lo que yo pasaba en silencio. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasaba por esto? Y cuando nosotros leemos lo que expresaba el salmista, también en su vida personal estaba atravesando situaciones muy especiales de persecución, de abandono, de rechazo. Hay un salmo que él habla que se juntaba con todos los endeudados. A ver, levanten la mano, ¿quiénes se juntarían con David hoy en día? Los tristes, los abandonados, los perseguidos. Él se juntaba con todos ellos. Entonces, era una experiencia real en la vida de David y, y él se preguntaba, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y cuando escuchaba los pasajes que leían los chicos en los evangelios, venía a mi mente y a mi corazón lo que yo había preparado en esta
para esta tarde, mejor dicho, que venía leyendo durante toda la semana. ¿Triunfó el mal en la cruz de Cristo? Porque hubo silencio de Dios. Desde hoy a la tarde, desde las 3 hasta pasado mañana a la mañana. Silencio de Dios. ¿Triunfó el mal sobre la cruz? ¿Ustedes qué piensan? Decíamos que el silencio ante tanta maldad nos molesta a todos. No sé qué pasaba por el corazón de Jesús y de lo que estaban alrededor de él. El silencio nos aturde, como decía la pared de una iglesia. Estemos atentos a esto. Tanto silencio que aturde, decía, en una iglesia. Quiere decir que no pasaba nada en esa iglesia. No es el caso del Faro, gracias a Dios. Pero el silencio a veces nos aturde, nos desbarata, nos desordena. ¿Y por qué el silencio genera eso en nuestras vidas? Porque estamos saturados de información. Reels, estoy hecho un tecnológico. Reels, ¿qué más? Díganme. Historias, estados. Estamos saturados de información. Ay, Dios mío, cuando me olvido el celular a la mañana que salgo corriendo para el trabajo, estoy perdido. ¿A alguno le pasa aquí? No, acá no le pasa a nadie. Estamos saturados de información, entonces el silencio nos aturde. El silencio muchas veces lo acompaña la angustia, que es un estado de carencia, de falta de respuesta. Y esto tal vez era lo que estaba sintiendo el Jesús 100% hombre. Y era necesario que Jesús sintiera el silencio, el abandono de Dios, porque si no, no hubiese cargado con nuestros pecados. Fue en ese momento que Él cargó toda nuestra mugre en la cruz del Calvario. Era necesario que Él sintiera como que Dios lo dejaba a su Padre. Dice la palabra de Dios, gracias. Yo creí que traía unos sándwiches de miga. Gracias, hija, gracias, More. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Decía Jesús. No venís en mi ayuda, ni escuchás mi grito de dolor. Nosotros vemos que la cultura actual nos impuso el ruido. Dijimos que nos arrolla. Dijimos que este mundo, con su ruido, que no nos deja tolerar el silencio, nos lleva puesto. Dijimos las redes sociales, los titulares alarmantes, los mensajes instantáneos, los contactos que no sirven para nada en el celu, las historias que no nos traen ninguna bendición a los que somos creyentes y a los que no creemos, algo que nos edifique o enriquezca nuestras vidas. Contactos, amistades, redes sociales que no nos dejan nada. El otro día hablaba con una persona cuando veníamos para acá y decía algo muy cierto. Yo siempre lo dije, qué antiguo, yo digo el televisor. Pero hoy en día yo creo que las redes sociales como el viejo y querido televisor, si son bien utilizados, sirven. Ahora, ¿con qué me cargo yo? Que no puedo estar en silencio. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Porque queremos respuesta instantánea, dijimos. Porque muchas veces nos sentimos como Jesús porque estamos tan saturados de esa información y estamos más vacíos que cuando lo agarramos para empezar a rastrear, a pasar, a scrollear, ¿cómo se dice? ¿Puede ser? Estamos aprendiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hace silencio? ¿Está ausente? ¿Estuvo ausente en la cruz del Calvario? Yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? El Salmo 83:1 dice, Dios mío, no guardes silencio, no te quedes callado, decía el salmista, sin hacer nada. Yo creo que Dios no estaba callado. Yo creo que Dios no se había escondido o se había ido y dijo, chao, acá se me fueron las cosas a las manos con los muchachos, me mando a mudar, me voy para otro lado, voy a buscar otro Salvador. No. Y creo que a veces nosotros también tenemos esa sensación. Creemos que Dios se desatendió de nuestros problemas, de nuestras historias, de nuestros dramas. Y el error más común en la fe es creer que el silencio de Dios significa que Él se ha ido. Y a veces nos pasa a nosotros los creyentes. Oramos y no pasa nada. Los problemas siguen estando, a veces se acrecientan.
a veces aumentan, y, y es tanto el ruido que hay que no paramos nosotros para hacer silencio, y tal vez Dios, valga la redundancia, está haciendo silencio porque hay pecado, porque hay enojo, porque hay amargura, porque hay rencor, hay falta de perdón. Y Dios no se va a hacer oír en un corazón que esté tan cargado de malaria, diríamos. Dios en su soberanía, en su pleno conocimiento de todas las cosas, en su sabiduría, tiene razones que nosotros no somos capaces de comprender. Primero porque les dio y no tiene que darnos cuenta de nada. Pero Dios está ausente porque los problemas siguen, Alfred, siguen. Lo que pasa es que hay una razón superior. Dijimos que Él no está obligado a decirnos lo que tiene que hacer, pero lo que nosotros tenemos que comprender que detrás del silencio de Dios hay un mensaje, hay mensajes, como lo hubo en la cruz, como lo hay en esta noche. Por eso yo decía, capaz que algunos de nosotros estamos atravesando ese momento y creemos que Dios está en silencio, se desatendió, no quiere saber nada con mi problema, ya demasiado tengo para arreglar de aquel lado y voy a venir a arreglar de este. No, aguanten un poquito ustedes. No, no se desatienden. Y el problema pasa, ¿saben por qué? Porque también vivimos en los tiempos que queremos todo instantáneo y queremos lo estruendoso, lo impactante, lo que conmueva. Queremos llamas de fuego atrás donde estaba Sergio sentado. Queremos humo por este lado, explosión. Y Dios obra en el silencio. Pasó en la vida de uno de sus siervos, Elías, el terremoto, el fuego, y ahí no estaba Dios, estaba en el silbo apacible. Y como decíamos, vivimos tan acelerado que nos cuesta entender que Dios obra en el silencio. En el Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se desconecta, hermanos y amigos. Él está, incluso cuando creemos que no lo sentimos. Estamos tan abrumados de tantas cosas que no nos hacen bien. Estamos tan influenciados, tan saturados de ruido de este mundo, que perdemos de vista que el silencio es la forma divina de trabajar en nuestras vidas. El silencio es parte del proceso de Dios en nuestras vidas, perdón. El silencio de Dios tal vez tiene que empezar a ser el proceso en tu vida, porque como siempre venimos diciendo de un tiempo a esta parte, no estamos de casualidad en esta tarde aquí presentes. No estamos de casualidad. Hay una causa. Y creo que cada uno de nosotros sabemos cuál es la causa. Que a veces lloramos en silencio, a veces nos guardamos las palabras y no salimos adelante y damos vuelta y damos vuelta. Y el primero que juzgamos es a Dios. Dios no contesta mis oraciones. ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? Preguntas que si apelamos a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, tal vez se las habrá hecho, pero no creo, no creo. Porque Jesús la tenía bien clara, porque en el huerto de Getsemaní, cuando él ora, él dice, Señor, pasá esta copa de mí. No me la aguanto, el Jesús humano. Pero Jesús sabía que aún en ese silencio de ese momento, Dios estaba obrando porque le dice de corazón a corazón, pero haz tu voluntad, Padre. Y esa era la voluntad de Dios, que Él pasara por la cruz del Calvario en beneficio de cada uno de nosotros, de ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos salir del rollo que estemos metidos y creamos que Dios nos abandonó, nos dejó, o está desatendido, o está mirando para otro lado. Jesucristo, hombre. No hay otra. No busquemos atajos. Hay un solo camino y es Cristo. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios nos anima a que aprendamos a tratarnos con Él en silencio.
porque en ese silencio dijimos, hay un proceso. El proceso espiritual no siempre está acompañado, como decíamos, de señales estruendosas. ¿Por qué? Sí, en el silencio de Dios de la cruz del Calvario, sí, hubo un terremoto y el cielo se cubrió de tinieblas. Algunos maestros sostienen de la palabra de Dios que en la carta que Pablo le escribe a los colosenses, es la figura que dice Pablo de lo que ocurrió en la cruz. Se llenó de tinieblas, todas las fuerzas del mal, diabólica, los demonios se pusieron alrededor de la cruz, a través de la burla, de la cargada, de la gastada, y dice Pablo que Jesús los exhibió públicamente. ¿Y había silencio de Dios? No, Dios estaba obrando. Y el silencio es parte del proceso porque eh, tenemos que aprender a esperar no en lo que vemos, sino en quién creemos. Esto lo decimos muchas veces cuando ofrendamos, cuando traemos nuestras ofrendas al Señor. No traemos por lo que Él nos pueda dar, sino traemos por lo que Él es y por quién es Él. Por eso, si hoy alguien de nosotros está aquí por primera vez o escucha el mensaje del Evangelio, venga con un corazón abierto a conocer a Dios por quién es Él, no por lo que le pueda dar. Y en el silencio tal vez de esta noche, de mañana, el domingo de Pascua, Dios esté obrando en su corazón y esté clarificando un montón de situaciones de las cuales, como en los tiempos de Jesús y en el tiempo de la crucifixión, las tinieblas nos invaden. Jesús es luz y Él es el que disipa todo lo oscuro que pueda haber en nuestros corazones. No hay otro, no hay otro. El silencio prueba nuestra fe. Alguien dijo que cuando no hay voz se revela el verdadero corazón. ¿Creemos en lo que Dios dijo o solo en lo que sentimos? A veces hablamos tanto, hablamos tanto, y esto nos pasa, y este es un consejo que nos dan a nosotros los pastores para las entrevistas, escuchar más y hablar menos. Y a veces nosotros hablamos tanto que Dios no puede hablar en el silencio. Parece contradictorio. Y ustedes me dirán, ¿cómo habla Dios en el silencio? Hubo en la historia 400 años de silencio profético. ¿M? En el periodo inter, díganlo a alguien, a ver. Muy bien, así me gusta, están estudiando. Y no lo dije. ¿Y alguien puede decir, 400 años Dios no habló? Sí, habló, porque se desarrolló una cultura con un idioma, el griego, surgió un imperio que se conectó con todo el mundo por sus caminos, con la obra pública. ¿M? Vino Jesús después de esos 400 años, formó a sus discípulos, creó su iglesia y hoy estamos aquí nosotros. Quiere decir que Dios en esos 400 años estuvo obrando, estuvo trabajando, como lo quiere hacer en nuestras vidas, como lo puede estar haciendo en nuestras vidas. Tal vez nosotros vamos a tener que parar un poco y entrar en ese silencio que nos proteja del ruido del mundo. Alguien también dijo que la fe real se forja en el silencio, en la oscuridad, donde aparentemente no hay respuesta, pero sí confianza en las promesas de Dios. El Padre Nuestro dice, entra a tu aposento, entra a tu pieza, y tu Padre que ve en lo secreto, en el silencio, va a escuchar tus oraciones. Dios guarda silencio también para protegernos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y a veces dudamos de esas decisiones o esos caminos a tomar o estamos enojados y buscamos la aprobación de Dios y Dios aparentemente guarda silencio.
Porque Dios no va a obrar en un corazón, como decíamos al principio, que esté enojado, amargado, entristecido, que no perdona. Y ese es el desafío más grande. Por eso Él dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. En el Salmos 46:10. En el silencio Dios nos moldea también. A todos, a todos. Pero tiene que haber corazones humildes, sencillos, dispuestos a oír la voz de Dios en el silencio. Nos enseña a orar diferente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El silencio de Dios trabaja en lo más profundo de nuestros corazones, forma nuestro carácter, fortalece el corazón. Y cuando a veces no hay respuesta inmediata, aprendemos a orar con más sinceridad y menos exigencia, porque el silencio de Dios nos lleva a conocernos más a nosotros mismos también y a ver si realmente las peticiones, los pedidos que yo hago a Dios tienen base, tienen un sustento donde Dios pueda decir, sí, che, acá estoy yo te voy a hacer entender, te voy a guiar. Pero Dios a veces guarda silencio porque no son corazones sinceros y Dios no obra en esos corazones. Por eso, cuando no hay respuesta inmediata, aprendemos a orar con sinceridad y menos exigencia. Aprendemos a ser humildes. El silencio de Dios también nos enseña a ser humildes, pero es una batalla que se libra en nuestro corazón con nuestro orgullo y con todas esas cosas que traen aparejada. Pero lo lindo es que el silencio de Dios nos purifica en la oración, nos enseña a hablar menos y a confiar más en Él, a estar más en silencio delante de Él. El silencio de Dios nunca es eterno, sino tiene propósito. Clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Quiere decir que el silencio de Dios en la cruz del Calvario no permitió que triunfara el mal. El silencio de Dios en la cruz del Calvario no era porque Él estaba ausente, sino era parte del proceso que nosotros vamos a celebrar el domingo. Dios estaba obrando en silencio para glorificar a su Hijo el domingo de resurrección. Y lo mismo quiere hacer en nuestras vidas. Tal vez nosotros estamos así espiritualmente y vamos a necesitar en ese aparente silencio de Dios que estamos atravesando como abuelo, como papá, como hijo, como nieto, sobrino, suegro, yerno, lo que sea, en algún aspecto de nuestra vida, ese silencio de Dios se manifieste de manera poderosa y levante nuestra vida, nos haga resucitar. Pero solamente eso es con Jesús en el corazón. Abrir nuestro corazón y decirle al Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi pecado y quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. Irme de acá con esta convicción de que vos no estás en silencio, conocés todo lo que me pasa, sabés todo lo que me pasa, conocés cada aspecto de mi vida. Perdóname si hablé mucho, ahora tendré que aprender a estar un poco más callado. Tendré que aprender a estar en tu silencio y que moldees mi oración, moldees mi carácter, moldees mis peticiones y tal vez el silencio de Dios me guías a ser un corazón más agradecido con lo que tengo al lado, con lo que me rodea, con los que quieren mi bien, con los que me quieren cuidar. Dios no se olvida de los que esperan en Él, no se olvida, no se desatiende, ni tampoco va a permitir que el mal triunfe sobre nuestras vidas. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado, dice el Salmo 105. Es importante recordar. Salmo 77 del 11 al 12. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo todas tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Dios trabaja en el secreto, dijimos, en el silencio, su palabra lo dice, bueno es esperar
el silencio de la salvación de Jehová. La palabra de Dios nos dice que seamos humildes, que tengamos corazones sencillos, humildes, y que podamos reafirmar en cualquier circunstancia el cuidado de Dios en nuestras vidas, en la persona de Cristo. El Salmo 13:5 dice: pero yo desde ya confío en tu gran amor, me gozo porque vos me has salvado. Confiar en el amor inagotable de Dios, pero tenemos que revisar nuestro corazón. Punto de partida, revisar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Hay enojo, hay rencor, hay amargura, hay tristeza. ¿Estoy enojado con Dios? Yo siempre recomiendo a aquellos que están medio chinchudos por alguna cuestión, y más a veces dentro de la iglesia, que suele suceder, y se quejan a veces del gobierno y de los políticos y del fútbol y de la suegra y del cuñado y de la tía y del vecino. Hay un salmo que dice: expuse mi queja a Jehová. Tal vez algunos de nosotros estamos en silencio y Dios permanece en silencio porque somos muy quejosos. Decía alguien que practicamos más la quejabanza que la alabanza. Tal vez, como decíamos recién, ya para terminar y Seba nos ministre en la Santa Cena, y no tal vez, perdón, es necesario empezar por nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Decíamos, está cargado de amargura, de tristeza, de impotencia, de descreimiento. Me aturdió el ruido del mundo y apagó mi fe. Casi mató mi vida como creyente, como hijo de Dios. Pero gloria a Él, que Él nos promete que nadie nos va a arrebatar de su mano, por más que andemos en la mala. Gracias a Dios que tenemos esa promesa. Por eso yo decía antes, recordar las promesas de Dios, no reclamar, porque reclamar, a mí, una opinión muy personal, me suena a que yo voy a reclamar la promesa que a mí me conviene. ¿Y yo quién soy para reclamarle a Dios? Pero recordar que soy su hijo y que soy un especial tesoro y que nadie me va a arrebatar de su mano y que Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Por eso es importante que arranquemos por el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Y si alguno de ustedes me dicen: Alfred, hasta acá hubo pura religión y me di cuenta que no hay nada, bueno, pidámosle a Jesús que entre en su corazón con una oración y que empiece a hacer todas las cosas nuevas, porque como siempre lo repetimos, eso es el Evangelio, es la buena noticia que podemos volver a empezar. Y hoy tal vez es un día o una tarde, el viernes de crucifixión, donde el Señor nos dé en ese aparentemente silencio, hoy ya nos haya hecho oír su voz para que podamos volver a empezar. Por eso vamos a orar, y aquel que quiera dar ese puntapié inicial de empezar a tener una nueva vida, de empezar a darle un nuevo enfoque a su vida, un propósito, que ore conmigo en silencio, porque Dios ve en el silencio, y le pida a Jesús que entre en su corazón, o si no, Señor, perdóname y quiero volver a empezar. Gracias porque sos un Dios de oportunidades, porque sos un Dios de desafíos. Y hoy tal vez el Señor también nos está desafiando a que le demos un enfoque diferente a nuestra vida. Oramos y ya después sí dejamos que Sebi nos ministre con el servicio de la Santa Cena. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos hablas de manera tan sencilla, tan clara, que hasta los niños pueden entender tu mensaje. Te pedimos perdón, Señor, si creíamos que vos estás desatendido de nuestros problemas, de nuestras realidades, de nuestras tristezas, nuestras lágrimas que nosotros a veces en silencio derramamos. Estás desatendido de la vida de nuestros hijos que viven de espalda a vos. Estás desatendido tal vez de nosotros como argentinos por todo lo que nos toca vivir. Te pedimos perdón si creemos que estás ausente porque
Estas locuras que vivimos a diario y que vemos a través de la televisión y las redes sociales hacen tanto ruido que no nos dejan vivir en tu silencio de comunión, de intimidad, de buscar a través de tu palabra lo mejor para nosotros y nuestras familias. Le pedimos perdón, Señor. Enséñanos a partir de hoy, en este nuevo comenzar, en este viernes de crucifixión, que vos obras en el silencio, vos no te desatendés. Ayúdanos a recordar tus promesas de que somos tus hijos, de que somos un tesoro especial para vos. Y ayúdanos a reconocerte que vos nos amás como un padre y nos disciplinás como un padre. Y esto tal vez, este tiempo que hemos vivido, enojados, tristes, amargados, resentidos, haya sido un tiempo de disciplina tuya donde en silencio dejaste que a veces también tomáramos malas decisiones, pero siempre, Señor, tus brazos de la gracia nunca se han acortado y hoy queremos tomar esta tarde y en esta reunión como que tus brazos están extendidos esperándonos. Y aquellos, Señor, que no tienen a Jesús en su corazón, Señor, que nos acompañen en esta oración y que oren, Señor, con nosotros pidiendo que perdones nuestros pecados, entra a nuestro corazón, haceme un hijo tuyo. Y perdón también si creí que vos estabas en silencio ante mi dolor, mis lágrimas, mi tristeza, mis amarguras, mis enojos con aquellos que tal vez lastimaron sentimientos, voluntades, emociones. Entra en mi corazón y saná todas esas heridas, Señor, que en silencio me han hecho llorar, pero que ahora entiendo que vos, Señor, en silencio, en tu silencio, estás dispuesto a sanar, Señor, a través de la persona de Jesús. Que Jesús entre en mi corazón. Pido perdón por mis pecados, que su sangre me limpie de todos los pecados, Señor, y que su espíritu empiece a sanar en mi corazón todas esas cosas que me han lastimado, que me han herido, y que me ayude a perdonar, Señor, a aquellas personas que tal vez estoy enojado o enojada, resentido, y saber, Señor, de que mi deber es perdonar, porque vos también nos perdonaste a nosotros, y comenzar una nueva vida. Gracias por lo que prepararon los chicos. Gracias porque en ese aparente silencio tuyo en la cruz del Calvario vos estabas obrando en beneficio de nosotros. Jesús estaba haciendo la obra perfecta que se vio reflejada en el domingo de resurrección, donde nos promete vida eterna, Señor. Queremos esa vida para nosotros, Señor, la vida de Jesús, la vida de Dios en nosotros, Señor, donde, como decíamos recién, no van a faltar esos momentos que nos aflijan, que nos entristezcan, pero Señor, sabiendo que vos no te desatendés, no estás ausente, sino que en el silencio vos obrás y nos enseñás el camino que debemos seguir. Señor, aumentanos la fe, danos el crecimiento. Y nuevamente, aquellos que hayan abierto su corazón a Jesús, Señor, que lo podamos conocer y poder orar por ellos y bendecir su vida, Señor, y poder acompañar en el proceso de crecimiento, en ese proceso que veíamos recién, en ese proceso que vos, Señor, a diario trabajas en nuestras vidas y querés trabajar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión con los chicos y ahora te pedimos que también bendigas este momento de recordatorio, Señor, que es a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén.